conversarnos, Valerie, para ver qué tal está el audio? Muy bien. Si ahí la pongo como presentación, ¿sí se sigue viendo la pantalla? Sí, está perfecto. Sí. Sí, perfecto. Ya, a ver, leo la primera diapositiva como para ver si se escucha. Contenido, definición y conceptos Permíteme, Valerie, previos. presentarte. No, solo es para que el audio, todavía no empiezo. Es para que Una prueba de audio. escuches, es una prueba de audio. Ajá. Sí, solo es para probar el audio. Sí se escucha, ¿verdad? Entonces, bien. Quizás podría ser un poquito más fuerte. Si pongo ahí, tal vez se escuche un poco mejor. Sí, se escucha bien. Sí. Trato de hablar un poco más alto de repente así. Sí, sí, Valeria, eso. Todos lo pensábamos, pero no queremos decir. Con toda la fuerza desde allá. Ya. Ya está. Entonces, así. Bueno, yo creo que entonces podemos ahora sí darnos el gusto de presentar a la doctora Valeria Acuña, quien hizo su subespecialidad en el Instituto Conde de la Valenciana en Ciudad de México. Ella es subespecialista en UVA. Ella reside en la ciudad de Arequipa y es parte del staff de oftalmosalud allá. Creo que la doctora Valeria Ascuña tiene, a diferencia de muchos otros doctores, una muy importante experiencia en enfermedades sistémicas asociadas. Ella incluso es miembro de la asociación, de la Asociación Panamericana de Reumatología en el capítulo de enfermedades autoinmunes con compromiso ocular. Bueno, sin más preámbulos, bienvenida, doctora Valeria Acuña. Muchas gracias, doctor Ramiro. Muchas gracias a todos los asistentes. Entonces, el tema que hoy vamos a conversar es vasculitis retinal, pero vasculitis retinal asociada a enfermedades sistémicas autoinmunes. Entonces, para saber más o menos cómo va a ser la charla, estos son el contenido. Vamos a estar basados principalmente en estos 6 puntos. Primero, la definición, cómo vamos a hacer el diagnóstico clínico, cómo nos enfocamos, es decir, qué pruebas, qué exámenes tenemos que pedir, cuál es nuestro diagnóstico diferencial, finalmente tocar el tratamiento y pronóstico y finalmente mostrarles un poco de la experiencia que tengo yo aquí en Arequipa, que trabajamos con un equipo. Acá sí tenemos un equipo, se podría decir, bien formado. ¿Me escuchan? Valerie, perdona por favor la interrupción. Sí. Necesitamos que hables un poquito más fuerte. ¿Más fuerte? Sí, perdón. Entonces, como les comentaba, acá trabajamos con un equipo un poco más definido de reumatólogos y, bueno, de oftalmóloga yo. Entonces, todos los casos, tanto que ellos tienen como ya definidos de enfermedad reumatológica, como los que yo tengo de UVA, los trabajamos en conjunto, ¿no? Y eso es el último punto que les quiero mostrar, que es muy corto. Entonces, como definición y conceptos importantes, principalmente, ¿qué es una vasculitis? Vasculitis se denomina un daño vascular de etiología inflamatoria. Ese es el concepto reconocido por diferentes entidades, diferentes sociedades, sobre todo las que ven más estas enfermedades, que son los reumatólogos, ¿no? Según su etiología pueden ser tanto primarias como secundarias. Las que nosotros conocemos un poco más, las que solemos ver y pedimos los exámenes, que son las asociadas a ANCA, son las primarias. Ahora vamos a ver cuáles son estas en una siguiente diapositiva, pero sin embargo las secundarias son las más comunes, que son secundarias a infecciones, neoplasias, fármacos y enfermedad difusa del tejido conectivo, por ejemplo acá el lupus. Dentro de las vasculitis, en general, esta es la revisión que ha sido en el 2012 Chapel Hill sobre las vasculitis sistémicas, se dividen de acuerdo al tamaño de los vasos. Acá la podemos ver. Todas estas son las vasculitis. Entonces, cuando nosotros, como oftalmólogos, hemos aprendido que vasculitis es igual a ANCA, no es del todo cierto, porque todas estas son vasculitis y solo el cuadro rojo son las asociadas a ANCA. Y ni siquiera todas estas asociadas a ANCA me van a dar ANCA positivo, me pueden dar ANCA negativo dependiendo de cuál sea la patología. Entonces, tenemos vasculitis, todas estas vasculitis sí pueden tener compromiso ocular. Tenemos las vasculitis de vasos grandes, de medianos, de pequeños. Muy importante es acá el BESET. El BESET es una vasculitis de vasos variables.
Otro punto importante, las que habíamos visto secundarias a una enfermedad del tejido conectivo, por ejemplo, secundaria a enfermedad sistémica, por ejemplo, el lupus, acá está clasificada la sarcoidosis, y la vasculitis reumatoide, que es una consecuencia, una complicación de la artritis reumatoide. Y finalmente asociadas a otras causas, ¿no? Vasculitis retiniana, ¿cuál es nuestro concepto? Es un compromiso inflamatorio de los vasos retinianos, y esto nosotros más bien, ¿cómo lo encontramos? Mediante hallazgos de fondo de ojo y angiografía con fluoresceína. Ahí es importante el I, no es una u otra. Lo ideal es que siempre sea confirmado por angiografía con fluoresceína. Puede ser una manifestación extraocular de una enfermedad reumática. Entonces, la vasculitis retinal no infecciosa, que es de la que vamos a hablar nosotros en esta exposición, se puede clasificar en principalmente 3. La que vamos a hablar nosotros, que es la asociada a enfermedad sistémica. Existe otra, que también nosotros como oftalmólogos las vemos, que es la específica limitada a ojo, y la vasculitis retinal idiopática. Estas dos últimas, ya el doctor Rojas nos va a comentar, pero hay otra exposición sobre vasculitis retinal. Yo me voy a enfocar más en enfermedades sistémicas, y la otra exposición que nos va a comentar el doctor va a estar más enfocada a estas otras dos. Entonces, esos son los conceptos básicos que teníamos que tener en cuenta para poder hacer un diagnóstico. Entonces, como todo en medicina, nosotros nos diagnosticamos de acuerdo a los síntomas y a los signos. ¿Qué síntomas puede presentar nuestro paciente? Puede ser totalmente asintomático, porque la vasculitis puede comprometer polo posterior, pero también puede comprometer solo periferia. Y si es una vasculitis que me compromete periferia, no ha tocado todavía polo posterior, recién está iniciando, probablemente sean sus primeros episodios, puede ser totalmente asintomática y solo un hallazgo de nosotros. Puede ser también, por ejemplo, que sea un paciente referido a nuestra práctica de otro especialista, supongamos un reumatólogo que quiere que veamos un paciente con lupus, y el paciente puede ser asintomático totalmente y nosotros le vemos que tiene una vasculitis. Pacientes que ya tienen sintomatología, puede ser visión borrosa, que puede ir desde muy leve hasta una pérdida de visión. Esta pérdida de visión puede ser por complicaciones como un hemovitrio, y esto ya es en vasculitis que han estado mucho tiempo y hemos dejado avanzar. Puede haber miodesopsias, que estas miodesopsias pueden ser porque las vasculitis, sobre todo estas, suelen ir asociadas a vitreitis. Entonces, de ahí es que vamos a tener visión borrosa y miodesopsias. Y los síntomas pueden ser uni o bilaterales. Eso en cuanto a síntomas. En cuanto a signos, ¿qué vamos a ver nosotros? Nosotros tenemos que basarnos en 2 cosas, la biomicroscopía y la angiografía. Como habíamos dicho, es un I, no es un O. En la biomicroscopía, si bien la vasculitis retinal es una enfermedad del fondo de ojo, nosotros también vamos a ver hallazgos en estas enfermedades asociadas en cámara anterior, sobre todo, por ejemplo, precipitados retroqueráticos granulomatosos, como vemos en la imagen, me van a orientar mucho a ciertos tipos de etiologías. Podría ser infecciosa, pero en el caso que estamos viendo nosotros de la exposición, sobre todo me orienta a una Valerie, sarcoidosis. disculpa, ¿podrías hablar Sí. un poquito más alto, por favor? Sí, a ver, intentaré. Tengo que ver si es que también hay signos de uveitis, tanto uveitis anterior e intermedia o incluso posterior. Y también voy a poder ver vitreitis, que como les había dicho es de grados variables. Eso en cuanto a polo anterior. En cuanto a polo posterior y ya en sí, para la vasculitis retinal, los signos que voy a ver principalmente es este, como he puesto ahí en la imagen. Se ve un envainamiento, así se le denomina. Este envainamiento, cuando es de una manera aguda, por decirlo así, es una vasculitis retinal que recién se está instaurando o la tenemos hace poco tiempo, es como a manera de plumosa, es lo que se le dice, como que es medio borrosa, no es bien definida. Esto me permite diferenciar, ¿por qué? Porque cuando yo veo ya un envainamiento gliótico, veo como que son algo muy grueso, muy definido, eso ya me habla de cronicidad. Incluso nosotros le decimos gliosis, cuando es un vaso que estuvo ya inflamado mucho tiempo y tuvo ya alteraciones en la pared y se ve algo muy duro, muy definido, le llamamos gliosis. Entonces, la vasculitis retinal activa es un envainamiento blanquecino plumoso, que ahí lo podemos ver. Pero no solo tenemos ese envainamiento. ¿Qué más podemos encontrar nosotros al fondo de ojo? Los puntos algodonosos.
que son esos que puede ver ahí en la imagen también. ¿Qué son? Son microinfartos por oclusión arteriolar precapilar. Generalmente están asociados a vasculitis sistémica. Hemorragias puntiformes, como podemos verlas de un poco más abajo, en los círculos de abajo, es por oclusión capilar con fuga de las vénulas postcapilares. Por eso es que vemos como esos pequeños sangrados. ¿Qué más puedo yo encontrar? Dependiendo del tiempo también que esté instaurada esta vasculitis retinal, puede haber ya complicaciones y las voy a observar al fondo de ojo, como son telangiectasias, microneurismas, neovascularización de las arcadas o incluso del nervio óptico. Eso es en cuanto a la clínica, en cuanto a lo que yo veo por fondo de ojo. Ahora vamos a pasar a qué vemos y por qué es importante pedir una angiografía con fluoresceína. Este estudio es más sensible que solo el ver, el poder observar la retina. Muchos pacientes se nos van a pasar por alto que tienen vasculitis retinal, sobre todo en el seguimiento que podamos hacer de nuestros pacientes. ¿Y qué es lo que yo me tengo que fijar en la angiografía con fluoresceína? Sobre todo que haya fuga. Yo me enfoco en ver si hay fuga de los vasos. ¿Esto por qué? Porque hay una mayor permeabilidad vascular. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de la pared de los vasos por inflamación. Que haya capilaritis y áreas de no perfusión. Estas imágenes que yo les pongo acá es de una paciente que, si bien no vamos a tocar ahora parsplanitis, es una paciente mía con parsplanitis. Al examen de fondo de ojo, estas son unas fotografías, aparentemente no había mayor componente de vasculitis. Si éramos muy minuciosos podríamos ver por aquí. No era muy evidente tampoco que hubiera, que hubiera un edema macular. Sin embargo, cuando pedimos la angiografía, podemos ver cómo sí existía edema macular, cómo se puede ver que sí hay vasculitis retinal, cómo hay toda esta fuga a través de los capilares, y sobre todo en la periferia era muy extensa, muy extensa. Entonces, cuando uno veía la periferia en el fondo de ojo, no notaba estos cambios que realmente sí eran bastante notorios en la angiografía. ¿Y eso para qué me va a servir? Para pronóstico y sobre todo para tratamiento, ¿no? ¿Para qué tratamiento voy a instaurar yo? Si está y para evolución, para ver si está yendo bien o no estos pacientes. Entonces, de acuerdo a la angiografía, se ha visto que es tan importante que con esto yo debería hacer un seguimiento de mis pacientes para realmente decir si está mejor o no el paciente. No es el motivo de la charla, pero esta revisión me habla sobre un score. El score, el máximo es de 40. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver en esta angiografía? Tengo que ver si hay neuritis óptica, por lo tanto habría una hiperfluorescencia del nervio de acuerdo a la zona y qué tan fuerte será esta hiperfluorescencia, le voy a dar el puntaje. Si hay edema macular, si hay fuga de los vasos retinales, si hay compromiso de los capilares, si hay zonas de no perfusión, si ya hay complicaciones como es la neovascularización tanto en vaso como en otras zonas, si hay zonas de mayor fuga y si hay también un teñido de la retina, ¿no? Entonces todos esos puntos son los que yo vería en ese score. Entonces, pero como les comentaba, no vamos a ver el score ahora, pero es importante saber que yo me tengo que enfocar en ver todos esos otros puntos anteriores, ¿no? Como son todos los que están ahí. ¿Qué más voy a ver yo? Si encuentro ciertos signos, ya me puedo orientar hacia un diagnóstico etiológico. Por ejemplo, si yo encuentro una oclusión vascular retinal en la angiografía o en el fondo de ojo y es un paciente joven, es muy sugestivo de BC. Acá podemos ver un ejemplo. Esta foto es una foto de un paciente con BC que tuvo una obstrucción de rama venosa. Pero si yo más bien encuentro un componente no de rama, sino de arteria o de vena central, me orienta a que busque alguna vasculitis sistémica. Otro tipo de vasculitis podría ser una asociada a ANCA. En cuanto a la neovascularización, eso también, como les comentaba, lo vamos a ver por la angiografía. Puede este paciente, un 10 a 15% de pacientes que puedan presentar esta complicación de la neovascularización. Sobre todo, ¿por qué? Porque es un resultado de la isquemia retinal y también puede ser un resultado de la inflamación ocular intensa. También podemos ver acá, como les comentaba, de este paciente que era una paciente con parsplanitis, que me pareció muy bonito su caso, didáctico. Una complicación macular como el edema.
¿Por qué se da este edema? Porque aquí actúan las interleucinas 1 y 6 y, muy importante, que conocemos mucho nosotros, el factor de crecimiento endotelial. Entonces, estos en una inflamación actúan muchísimo y hacen que haya pérdida de la integridad vascular. Por lo tanto, provocan este acúmulo de líquido o efusión, ¿no? También, ¿qué más se puede ver? Podemos ver que se formen membranas epirretinianas justamente por el componente inflamatorio o que haya isquemia macular. Esto en cuanto al diagnóstico clínico. Entonces, ya tenemos nuestra clínica, tenemos nuestra angiografía. ¿Qué puede ser este paciente? Primero, tenemos que descartar siempre que sea alguna infección o algún proceso neoplásico. Para esto, acá no es el motivo de la charla, como les comentaba, pero las infecciones que que pueden comprometernos y provocar una vasculitis retinal son las mencionadas acá en el cuadro. Tenemos que, como es nuestro enfoque diagnóstico también en uveitis, siempre descartamos que no sea una tuberculosis, por lo tanto pedimos PPD, pero no solo puede ser el PPD, porque acá en nuestra población muchísimos, sobre todo médicos, vamos a salir PPD positivo. Que tenga PPD positivo y una uveitis o una vasculitis retinal no significa que tenga que parar ahí mi estudio, que ya no estudie ninguna otra etiología y que piense que es solo por una tuberculosis, ¿no? Para lo que es el estudio de sífilis, que también es algo que siempre tenemos que descartar, pido FTA-ABS y BDRL, pero tenemos que tener en cuenta que estos pacientes con enfermedades autoinmunes, FTA-ABS tiene más falsos positivos que la población en general. Entonces, lo mismo, si me sale FTA-ABS positivo, pero por ejemplo un BDRL negativo, lo más probable es que sea un resultado falso positivo, que sea una sífilis terciaria o que ya haya sido tratado el paciente, o simplemente es un falso positivo porque el paciente tiene una enfermedad autoinmune. Entonces, lo dejo ahí en stand-by el resultado, no me quedo con ese diagnóstico, sigo estudiando a mi paciente. Estas son las probables etiologías. Vamos a tocar alguna de ellas, las más frecuentes, y para ver el estudio y determinar con cuál de estas me quedo, para ver con qué tratamiento también voy a estar, tenemos un algoritmo diagnóstico. Acá está muy pequeñito, pero es así. Este algoritmo diagnóstico lo ha propuesto Rosenbaum hace bastante tiempo, pero en los estudios que tienen más pacientes, entre 1200, 1500 pacientes, usan este algoritmo todavía. Y es el que usamos también hasta la actualidad. Entonces, si yo tengo un paciente, primero confirmo que tengo uveitis. Si confirmé como oftalmólogo que tiene uveitis este paciente, tengo que ver si tiene alguna otra enfermedad asociada o viene ya con algún diagnóstico. Por ejemplo, si me viene ya con diagnóstico de planitis, perfecto, continuamos con ese diagnóstico, ¿no? Si no me viene con un diagnóstico este paciente y recién lo estoy evaluando, ¿qué es lo primero que pido? Lo que habíamos comentado. Descartar que no sea algo infeccioso. Para tuberculosis, tengo que pedir un rayos X de tórax, ver si no hay una infección activa o adenopatías. Pido FTA-ABS. Y bueno, dependiendo de la zona, acá no es mucho, pero dependiendo de la zona puedo pedir serología para Lyme. Si me sale positivo o si veo yo alteraciones en rayos X, puedo considerar que puede ser una sarcoidosis, puede ser una tuberculosis o puede ser sífilis. Si esto me sale negativo, es que ya empiezo el estudio de una enfermedad sistémica. Entonces, eso va a ser la siguiente diapositiva. Primero, como ya habíamos visto en la charla anterior del día martes, si es una uveitis anterior, unilateral, es recurrente, le pedimos HLA-B27 y una radiografía de sacroiliacas, eso por un lado. Podemos ver igual, si es una uveitis bilateral crónica posterior, puedo hacerle un Schirmer. Si me sale positivo, puedo sospechar tanto de Sjögren como de otras patologías que estén asociadas a ANA, como el lupus. ¿Qué más? Si es un paciente que tiene un inmunocompromiso, puedo pensar que es una infección oportunista y de acuerdo a esto voy a seguir pidiendo los estudios. Para pacientes, también yo voy a sospechar las etiologías dependiendo de lo que yo veo en mi examen clínico. Entonces, si yo tengo compromiso de las arterias, yo tengo que sospechar principalmente que pueda ser un lupus, pero no suele ser como un primer
hallazgo clínico como que de debut una vasculitis retinal en lupus, pero puedo sospecharlo. Puede ser un Churg-Strauss, que es una vasculitis sistémica de pequeños vasos asociada a ANCA. Entonces, en este caso, si yo veo arterias comprometidas, sí pido ANCA y sí puedo pedir ANA en exámenes. Como sabemos, como les he comentado y después lo vamos a ver, si me sale negativo, no es que me la quite totalmente la etiología. Si sospecho de Churg-Strauss, además pido un hemograma completo, en general para todas. Acá me va a salir eosinofilia. Si veo las venas principalmente comprometidas, pienso que es un BZ. Para el BZ vamos a ver posteriormente cuáles son los criterios diagnósticos. Puedo pensar también en una sarcoidosis. Para la sarcoidosis ya vimos que en un primer punto pido radiografía de tórax. Acá, si es que le veo alteraciones iliares, si es que veo además por ahí algunos compromisos de granulomas en piel o incluso en conjuntiva, entonces puedo sacar una biopsia de esos granulomas o puedo pedirle también dosaje de ECA sérico, de enzima convertidora de angiotensina. Después, si vemos que es un compromiso mixto, tanto arterias como venas, pensamos en tuberculosis, ya comentamos más o menos cómo es el diagnóstico. Puedo pensar en Wegener, que es la granulomatosis asociada a poliangeitis, ese es su verdadero nombre, el actual. Acá también pido ANCA. Puedo pensar que es una policondritis, puedo pensar que es asociada a alguna enfermedad intestinal, pero principalmente me dedico a las que vamos a tocar en los siguientes puntos, ¿no? Para poder ver si no es alguna de estas asociadas sistémicamente. Y finalmente hay otras que solo son de compromiso ocular, que las vamos a tocar en otra charla. Entonces, en cuanto al diagnóstico diferencial, de lo que hemos visto, me oriento de las anteriores. ¿Y cuáles son las más comunes vasculitis retinales que voy a ver con asociación a enfermedad sistémica? La más común que se ha visto en muchos reportes internacionales es la enfermedad de BZ. Entonces, ¿qué es la enfermedad de BZ? Como habíamos dicho, es una vasculitis. Sí es considerada una vasculitis sistémica. Es de etiología desconocida y afecta tanto arterias y venas de todos los tamaños, es de vasos variables. Tiene una distribución global en el mundo. Antes se creía que solo era en ciertos países por la ruta de la seda, pero no. Acá en Perú también la tenemos, en Sudamérica lo tenemos, es una distribución en todo el mundo. Se presenta más comúnmente como una uveitis posterior o una panuveitis. Y esta panuveitis se acompaña de una vasculitis retinal. Puede producir discapacidad ceguera en el 25 a 50% de los pacientes, dependiendo qué tanto me demore yo en diagnosticar y tratar estos pacientes. Y esta enfermedad ocular tiene un curso recurrente y remitente, o sea, es como por ciclos, a veces está activa, se me inactiva y después nuevamente otra vez se activa y cada vez es como que más grave. En las imágenes podemos ver que esta enfermedad, para el diagnóstico nosotros tenemos que preguntar, siempre tenemos que preguntar mucho en lo que sube. Preguntamos si ha tenido úlceras orales, si ha tenido como algunas ampollitas en la boca, si ha tenido úlceras genitales. A veces dicen que no, así que hay que preguntarles más de una vez, de preferencia que no estén con algún familiar para que lo puedan decir. Entonces, para hacer un diagnóstico de BZ, el diagnóstico de BZ no necesita ningún examen, ninguna prueba de laboratorio. Es un examen, es un diagnóstico clínico totalmente. Y los actuales son estos. Se han dado en el 2014, se revisó el 2014, los que se dieron en el 2006, que son los criterios internacionales, que es un estudio de colaboración entre 27 países. Y estos son los criterios. Que tenga lesión ocular, se da un puntaje. Si tiene lesiones oculares como vasculitis retinal, uveitis, panuveitis, cualquier componente ocular, son 2 puntos. Si tiene el antecedente de úlceras genitales, 2 puntos. Úlceras orales, 2 puntos. Si tiene lesiones en piel típicas, 1 punto. Manifestaciones neurológicas o neuro-BZ que se denomina 1 punto. Manifestaciones vasculares, esos son vasculares sobre todo también en piel, 1 punto. Y se incluyó el test de Patergia. El test de Patergia se realiza con una pequeña agujita, con esa agujita se hace en el antebrazo del paciente un pequeño punto. Este punto se mide a los 2 días y se ve qué reacción ha tenido. Si es que ha tenido una reacción inflamatoria más allá de lo normal, ¿no? Si me saliera a las 48 horas positivo, entonces 1 punto más.
Cuando yo hablo de diagnóstico de enfermedad de Behçet, cuando tengo más de 4 puntos. 4 puntos o más, pero para que sea un diagnóstico definitivo tiene que ser más de 4 puntos. Entonces, de 5 a más. Con eso yo doy el diagnóstico de Behçet. Y nosotros, para ver el componente ocular para los 2 puntos que vemos ahí, ¿qué vamos a ver en la vasculitis retinal típica de Behçet? Que sobre todo es un componente venoso, es una periflebitis. Esta flebitis típicamente es oclusiva y difusa. Como podemos ver en la imagen, provoca una oclusión venosa y, por lo tanto, un sangrado alrededor del vaso que está ocluido, ¿no? Se suele asociar a vitreitis. Además, que vamos a ver, en pacientes ya de más tiempo de enfermedad, incluso puede haber algún compromiso arterial, que no es lo típico, eso significa que ya es más tiempo de enfermedad. Puede haber también edema de nervio óptico y puede haber, como habíamos visto, complicaciones que podría ser la neovascularización. En esta imagen la tomé de un caso clínico. Lo interesante, por ejemplo, acá podíamos ver que hay vasculitis, podemos ver envainamiento del vaso, podemos ver oclusión venosa y sangrado asociado. Pasado 2 semanas que se le inició tratamiento al paciente con esteroides sistémicos, mejoró muchísimo el componente inflamatorio, pero el componente que ya quedó como secuela del sangrado persistía. Se le hizo una angiografía a este paciente, se vio que había áreas de no perfusión, por lo tanto se le hizo láser a este paciente, se fotocoaguló toda esta zona, y esta foto es del estudio a los 2 años de seguimiento. Entonces, a los 2 años de seguimiento se ve cómo ha mejorado muchísimo, ya no tiene zonas de vasculitis activa. Y lo que me pareció interesante comentarles es que así es el tratamiento es 2 años mínimo, para que yo en todas las vasculitis, en todas las uveitis en general asociadas a enfermedad sistémica. Por ejemplo, solo por comentar, a veces tenemos boco y anayerada, vemos que a los 6 meses está bien y queremos quitarle el tratamiento, bajarle. La recomendación no es esa, la recomendación es 2 años, como en todas las otras enfermedades sistémicas autoinmunes que ven los reumatólogos. Ese es el tiempo de tratamiento para yo pensar en empezar a bajar el medicamento y retirarlo en algún momento. Eso en cuanto a Behçet. En cuanto a sarcoidosis, que es una siguiente causa común de vasculitis retinal, es un trastorno granulomatoso multisistémico crónico autoinmune, esa es su definición. De los pacientes que han sido comprobados por biopsia de que es una sarcoidosis, hasta el 50% de pacientes se va a encontrar que tienen alguna alteración en el ojo, oftalmológica. Muchos de estos con vasculitis. Como les había comentado, para el diagnóstico de esto, si yo sospecho, le tengo que pedir definitivamente una radiografía de tórax, aunque la tomografía es más sensible, y hago un dosaje de ECA. Inicialmente podemos ver que se presenta como una uveitis granulomatosa anterior, como habíamos visto en la foto que les enseño en otra diapositiva. Además, ¿qué otro componente puede presentar? Vitreitis, que puede o no tener bolas de nieve, que son los de la imagen. Y lo típico de la vasculitis por sarcoidosis, vasculitis retiniana, es que casi siempre también tiene un componente de venas, casi siempre es una periflebitis retiniana. Las arterias rara vez están involucradas. También puedo ver yo nódulos inflamatorios preretinianos y lo que se le denomina como lesiones en goteo de cera de vela, que son estas. Como que fuera la cera de la vela que ha caído por ahí encima de los vasos. Entonces, este paciente con sarcoidosis tiene compromiso del nervio óptico, como podemos ver también es una periflebitis que oblitera los vasos y provoca hemorragias, y tiene estos como que típico, como que fuera cera de vela, ¿no? Entonces, eso nos hace sospechar mucho de sarcoidosis. Otra etiología son las vasculitis asociadas a ANCA. Todas las vasculitis pueden darme componente en el fondo de ojo, vasculitis retinal, pero las que nosotros usualmente estamos acostumbrados a estudiar son las asociadas a ANCA, que son este pequeño cuadrito de aquí. Las más comunes que me sale ANCA positivo va a ser la granulomatosis asociada a poliangeitis, antes llamada Wegener. Las que me sale un poco menos de porcentaje de ANCA positivo es la poliangeitis microscópica, y la que solo me sale ANCA positivo en un 30% de pacientes es Churg-Strauss.
Entonces, si me sale ANCA positivo, también dependiendo de qué tipo de patrón sea, si es ANCA C o ANCA P, también de acuerdo a eso, yo voy a irme hacia una de las dos etiologías un poco más. Sin embargo, si me sale un ANCA-P, que antes decíamos, ¿es una poliangitis microscópica? No. Se ha visto que un 10% de pacientes con GPA pueden tener el ANCA-P asociado. Entonces, la que tiene más alteraciones oculares, oftalmológicas, es la granulomatosis asociada a poliangitis. Tiene hasta un 50% de los pacientes con alteraciones oftalmológicas, no solo de fondo de ojo, sino, como podemos ver acá, compromiso de córnea, que eso es una queratitis ulcerativa periférica, escleritis difusas, uveitis, epiescleritis, y también podemos ver que tiene compromiso de la retina en cuanto a hacer una vasculitis retiniana, pero no es lo más común. Más o menos un 10% de pacientes con granulomatosis asociada a poliangitis me hacen vasculitis. Y lo típico que lo vamos a ver después son justamente solo estos, es arteriolar, perdón, entonces me va a dar estos componentes isquémicos que son como unos precipitaditos en algodón. Entonces, lo que les comentaba, lo de ANCA y su relación con el compromiso ocular. El 90% de granulomatosis asociada a poliangitis, pero si es solo sistémica, ahí sí me sale el 90% positivo. ¿A qué me refiero con sistémico? Que tenga compromiso ya de pulmones y de riñones. Si es que ANCA ya me produjo alguna nefritis, me produjo algún componente de afectación pulmonar, ahí sí me va a salir positivo ANCA hasta un 90%. Como les decía, ANCA C es hasta 80-90%, pero un 10% me puede salir ANCA P. Pero pacientes que no tengan afectación renal ni pulmonar, por ejemplo, que solo sea un compromiso ocular, hasta el 40% son ANCA negativos. Entonces, si por ejemplo yo estoy evaluando un paciente con vasculitis retinal o asociada a una escleritis difusa, y esta escleritis también asociada a una queratitis ulcerativa periférica, pero me salió ANCA negativo, no significa que no sea una vasculitis, que no sea un GPA, significa que puede ser este 40%, que es un porcentaje bastante alto, que me sale ANCA negativo. Estos pacientes, cuando ya evolucionan a un compromiso sistémico, es decir, no los traté a tiempo y me comprometió riñón, pulmón, recién ahí se me va a hacer ANCA positivo. Pero he perdido un tiempo valioso que he podido tratar a este paciente y evitar algunas otras secuelas. Bueno, el título del ANCA, o sea, está relacionado también a la gravedad, actividad y extensión de la enfermedad. Y es muy importante donde yo mande a realizar este examen de ANCA, ¿no? En muchos laboratorios me dicen, ¿pide ANCA C o ANCA P? Eso no es lo correcto. Lo correcto es pedir ANCA. El laboratorio que sabe hacerlo bien es ANCA. ¿Por qué? Porque primero hago inmunofluorescencia, recién ahí te puedo decir es ANCA positivo o negativo, y para yo clasificar si es ANCA C o P, recién hago un ELISA. Si no, no se corre ELISA. Entonces, hay que también saber a qué laboratorio se manda para este tipo de exámenes. Bueno, en cuanto a lo que vemos de vasculitis retinal, como les había comentado, principalmente es una forma de arteritis más que periflebitis, pero en estadios avanzados también me puede dar periflebitis. Podemos también ver hemorragias retinianas asociadas a complicaciones de compromiso de estos dos componentes, ¿no? Y se ha visto que hay reportes de casos donde hay oclusiones de arteria central de la retina, también oclusiones venosas, pero no es lo más común, solo son reportes de casos. Y bueno, no se nota bien en el título, pero finalmente la última que vamos a ver, que también es muy común y sí la vemos, es la vasculitis asociada a lupus. Generalmente, como les había dicho, no suele ser el debut de lupus, así que generalmente lo vemos en pacientes que nos refieren los los reumatólogos, para ver actividad de la enfermedad. Entonces, si yo le veo que el paciente, a pesar de que esté controlado aparentemente su otro compromiso de órganos, si yo veo que hay una vasculitis retinal, sí hay actividad de la enfermedad. Entonces, eso estamos nosotros como oftalmólogos encargados de avisarle al reumatólogo para que por ahí tenga que modificar el tratamiento. En la era preesteroide
hasta el 50% de pacientes con lupus desarrollaban esta vasculitis. Ya desde que se usa esteroides y tratamiento inmunomodulador, varía entre 3% cuando los pacientes están muy bien tratados y hasta un 30% cuando por ahí es un lupus activo. La presencia de anticuerpos antifosfolípidos, que también se puede ver en esta enfermedad, es lo que me va a hablar de riesgo de oclusiones, tanto venosas como arteriales. Entonces, ¿yo qué voy a ver? ¿Qué es lo típico que puede encontrar? Vasooclusión. ¿Cómo la voy a ver? Oclusión microvascular, como habíamos visto también en otra patología, que me va a dar estos exudados algodonosos, es compromiso arteriolar, y por lo tanto me da unas zonas de menor perfusión. Puede haber oclusión venosa, también esto es por éstasis venosa secundaria y me puede provocar hemorragia retiniana, hemorragias de papila, complicaciones como neovascularización, ya en estadios más avanzados, ¿no? Pero lo típico es esto, estos exudados algodonosos y compromiso arterial. En la angiografía, como hemos visto que es siempre muy importante pedirla, ¿qué es lo que vamos a ver? Principalmente compromiso arteriolar, pero también podemos ver compromiso venoso. Venoso generalmente más en la periferia. Y ahí es que se nos está complicando un poco más este paciente, está avanzando un poco más. ¿Y qué es otro punto importante que vamos a ver? Que si bien no es vasculitis retinal, es la coroidopatía lúpica. ¿Qué es lo que vamos a ver? Múltiples áreas de elevación serosa del epitelio pigmentario de la retina. Lo más común es que sean múltiples, también pueden ser áreas únicas, y se ve este moteado epitelial, como se puede ver acá en la imagen. Entonces, esto también es otro componente de actividad de la enfermedad que está asociado también a la vasculitis retinal. Esas etiologías que hemos visto son las más comunes de enfermedad sistémica y que tienen cuadros más típicos. Entonces, si yo veo que es vena, me oriento a una cosa; si veo que es arteria, me oriento a otra. Entonces, esas son las más comunes, las etiologías más comunes asociadas a enfermedades sistémicas. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, el tratamiento depende de la extensión de la enfermedad, de la gravedad y de la afectación específica que encontremos de órganos, si es solo el ojo o si es afectación de otros órganos, ¿no? Entonces, si llegamos a la conclusión, después de haber hecho nosotros un estudio, no puede quedar solo en nosotros, tenemos que enviarlo al especialista que ve estas enfermedades sistémicas autoinmunes, que sería reumatología. El reumatólogo llega a la conclusión de que si es una enfermedad sistémica, el tratamiento de esta vasculitis retinal tiene que ser sistémico. ¿Por qué? Para que yo pueda lograr un control de esta inflamación ocular. Entonces, si es secundaria enfermedad sistémica, el tratamiento de mi vasculitis es sistémico. Los objetivos de la terapia, en general, no solo de la vasculitis reumatoide, sino de todas las enfermedades autoinmunes, son inducir y mantener la remisión. Entonces, está dado por fases. Fase de inducción, donde yo soy un poco más fuerte con el tratamiento. Cuando logro que esta enfermedad pare, por así decirlo, se inactive, recién ahí yo digo que he terminado mi inducción. Luego de que yo ya induje la remisión de la enfermedad, mantengo, luego me estoy con otro tratamiento, que ahí sí se puede utilizar otro tipo de terapia un poco más suave, por así decirle, que es para mantener esta inactividad de la enfermedad. Entonces, esos son los objetivos: inducir y mantener la remisión de la enfermedad y prevenir recaídas. ¿Qué vamos a usar? Tenemos que usar corticosteroides sistémicos dependiendo de la gravedad, si necesito que actúen rápidamente, si tengo, por ejemplo, un compromiso, además de la vasculitis retinal del nervio óptico, para no demorarme más y tener secuelas después, puedo poner endovenoso, se coloca metilprednisolona generalmente. Va de 500 a 1 gramo. Se puede colocar de 3 a 5 días, con eso es como decir, detengo la enfermedad, bajo muy rápido la inflamación. O puedo empezar con esteroides orales. Esteroides orales se habla de 1 miligramo por kilo de peso, pero si es un paciente que pesa 80 kilos, no le voy a dar 80 de corticosteroides. Según los estudios, también realizados estos más en reumatología, no hay mucho beneficio más allá de 60 miligramos de prednisona oral. De 70, 80, 100, no voy a encontrar más beneficio, más bien voy a encontrar más alteraciones, más complicaciones. Entonces, si voy a dar esteroide oral, como máximo una dosis de 60, y de acuerdo a eso ya la vamos bajando. ¿Puedo utilizar inyecciones paraoculares, subtenon o intravítreas de esteroides? Sí, cuando estén contraindicados, por ejemplo, los corticosteroides sistémicos, o tenga una enfermedad con involucro unilateral. Ahí puedo
utilizar el corticoide paraocular. Los inmunosupresores son la primera línea de tratamiento en estas enfermedades como ahorradores de esteroide, porque con el esteroide no puede estar mucho tiempo, solo es por unos meses mientras yo controlo la inflamación. Lo que sí voy a dejar la terapia que les comentaba por unos años, por un par de años, son los inmunosupresores. En cuanto a lo que nos corresponde a nosotros, sí podemos hacer una fotocoagulación retinal en pacientes que tengan alguna complicación. Y los anti-VEGF intravitreos sí también se puede colocar aquí cuando hay complicaciones de anovascularización y de edema macular, ¿no? En cuanto al tratamiento, seguimos, el curso de la enfermedad es distinto dependiendo de cada etiología, como sabemos. Factores como edema macular, oclusión de rama, como bien sabemos, vuelvo a repetir, estos son más asociados a mayor pérdida visual. Por lo tanto, debería yo tratar fuertemente una vasculitis retinal para evitar que se produzcan estas complicaciones que me van a llevar a pérdida de visión que ya no es recuperable. No lo toqué aquí porque probablemente iba a ser tocado en la siguiente exposición que haya, pero bueno, solo para comentarles. Se utiliza de primera línea los inmunosupresores, pero cuando estos fallan o por alguna razón, yo puedo empezar de primera línea la terapia biológica. Para estos casos de vasculitis retinal, yo tengo que ver a qué enfermedades están asociados. El BSET se ha visto que responde muy bien con infliximab, va muy bien. Hay muchos estudios que han visto que era incluso superior a adalimumab, pero bueno, nuevos, siempre se sigue probando, se sigue teniendo más pacientes, se ha visto que después son tan buenos el infliximab como el adalimumab. Si es un paciente que tengo que es secundario a una vasculitis asociada a ANCA, lo ideal sería rituximab, que es un anti-CD20, no un anti-TNF como los otros, sino un anti-CD20. Va muchísimo mejor para estas patologías. Es igual para los inmunosupresores que yo use. Si es, por ejemplo, un BSED o una sarcoidosis, puedo intentar empezar primero con metrotexate. Si es una vasculitis asociada a ANCA, no, dependiendo. Si es algo leve, puede ser dosis un poco más altas de metrotexate, pero si ya veo vasculitis, veo mayores complicaciones, está asociado a una escleritis difusa muy intensa, lo ideal es usar ciclofosfamida. Entonces, de acuerdo también a las enfermedades que yo encuentre, varían los inmunosupresores, varían la terapia biológica. Y el diagnóstico temprano es clave para un tratamiento exitoso y por lo tanto un mejor pronóstico tanto de vida, de calidad de vida como del paciente, como de pronóstico visual para nosotros. Y finalmente, el último punto, nuestra experiencia. En el hospital, como les comentaba, donde yo incluso hice mi residencia, ya empezamos allí a ver pacientes junto con el equipo de reumatología. Este estudio iba a ser publicado justamente en el Congreso Panamericano de Reumatología en este año, bueno, que ya no se ha podido llevar a cabo. Acá podemos, este equipo está conformado por 2 reumatólogos y por mí que soy la oftalmóloga, y también tenemos varios residentes que nos han apoyado. Entonces, este estudio es un estudio descriptivo, prospectivo y longitudinal. Todos los pacientes que hemos reclutado han estado en seguimiento desde que los hemos diagnosticado durante todo este tiempo. Todos son pacientes incluidos en el Hospital Yanaguara y en la Clínica Sana. Entonces es un muy buen porcentaje de pacientes de Arequipa. Estos han sido desde enero del 2017 hasta diciembre del 2019. En total tenemos 128 pacientes con compromiso ocular en enfermedad autoinmune. De estos 128 pacientes, 78 pacientes, casi el 61% son de sexo femenino, la edad media de presentación es 40.74 años y lo interesante es que 74 pacientes, más de la mitad, han debutado con compromiso ocular. Entonces, justamente como somos un equipo, muchos de estos pacientes, si no hubiera habido el reumatólogo, hubieran quedado probablemente como idiopáticos, ¿no? No hubiéramos sido capaces de diagnosticar definitivamente que eran unas vasculitis, que era espondilitis anquilosante, que eran otras espondiloartritis. Entonces, 74 han sido debut con compromiso ocular. Los diagnósticos oftalmológicos más frecuentes, bueno, ojo seco severo, porque acá mediante este score que ha sido dado sobre todo ha sido dado para Sjögren, el Steining score mayor de 8 es un ojo seco bastante severo.
El 30% de estos pacientes tenían este diagnóstico, uveitis anterior 32% de los pacientes, escleritis anterior, sea difuso nodular 17%, y bueno, de acuerdo del tema que hemos visto ahora, el 6.25% de nuestros pacientes tenían vasculitis retinal. Después, en el tiempo que los hemos ido siguiendo, este incluso ha sido mayor, porque presentaban a veces complicaciones o no respondían al tratamiento con el que estaban, entonces, o se asociaba a la enfermedad, entonces ha subido también el compromiso de vasculitis retinal. Hemos tenido también compromiso de neuritis óptica, casi un 5% de pacientes, y perforaciones corneales, sobre todo asociadas justamente a las queratopatías ulcerativas periféricas o incluso a unas artritis que han estado sin tratamiento, también hemos tenido un porcentaje de 3.1%. En cuanto a las etiologías más frecuentes de estos pacientes con compromiso ocular, ¿cuál ha sido? La artritis reumatoide ha sido el mayor número de pacientes con casi 18%. Como habíamos comentado, la granulomatosis asociada a poliangiitis son el 11% de estos pacientes. Espondiloartritis, sobre todo la espondilitis anquilosante, casi un 16% de pacientes. Síndrome de Behçet tenemos casi 6% de estos pacientes. Tenemos un número importante, se podría decir, de enfermedad inflamatoria orbitaria relacionada a IgG4, que también tenemos otro póster sobre estos pacientes. Y bueno, también tenemos, pero en menor porcentaje, que sí se han presentado otras vasculitis sistémicas que me comprometen ojo y que sí se ha visto alteraciones en la retina y sobre todo en los vasos retinales, arteritis de células gigantes, que hemos tenido una paciente, y enfermedad de Takayasu con 2 pacientes. Y en cuanto al tratamiento que reciben estos pacientes, como habíamos visto, depende de la etiología. Lo que más usamos son metrotexate, ciclofosfamida, azatioprina, rituximab, adalimumab, infliximab y etanercept no va bien para ojo. Entonces, etanercept no se usa en estos pacientes, ¿no? Entonces, esto como para comentarles más o menos cómo estamos haciendo el trabajo en Arequipa, nuestra experiencia hasta el momento. Y eso sería todo en cuanto a la charla. Si tuvieran ahora alguna pregunta, doctor Rojas. Muchas gracias, Valerie, por habernos ilustrado respecto de las enfermedades autoinmunes asociadas. Ahora yo quisiera trasladarte las preguntas del auditorio virtual. Preguntan, ¿cuándo en una obstrucción venosa de la retina piensas en enfermedades autoinmunes o piensas en vasculitis? Como habíamos visto, tenemos que preguntarle mucho al paciente. Muy importante es que si ha tenido, por ejemplo, lo que le había dicho, si es obstrucción venosa, paciente joven, podemos sospechar mucho sobre BC, ¿no? Después de haber hecho algún descarte de enfermedad infecciosa. Preguntarle sobre úlceras orales, úlceras genitales, si tiene algún otro componente, si ha sentido si es venoso, sobre todo eso. Si ya fuera arterial, ahí sí sería, por ejemplo, ver otros órganos, ¿no? Pulmonar, riñón, si fuera arterial. Pero si es venoso, sería eso principalmente. Igualmente, Valerie, nos preguntan si es que has visto casos de enfermedad de Behçet unilaterales. ¿Qué opinas al respecto de la bilateralidad del Behçet? Generalmente son bilaterales. Ahora, podría ser que si es tal vez un primer o segundo episodio, sí puede empezar unilateral. Y generalmente no es tan florido, ¿no? Puede ser que sea un paciente joven, varón, con una uveitis anterior y por ahí cierta vitreitis, y solo unilateral. Sí hemos tenido 2 pacientes, sobre todo los más jovencitos de 17 y de 15 años, varón y mujer, que empezaron así, unilateral, y como les digo, solo uveitis anterior intermedia. Se sospechó Behçet, se hizo la anamnesis para orientarlo sobre todo a esta enfermedad. Sí tenían el antecedente de las úlceras, el varón sí tenía una úlcera genital activa, entonces con esos componentes yo ya podía dar un diagnóstico de Behçet. Se pidió una angiografía y sí se vio que había vasculitis, a pesar que no se veía claramente al fondo de ojo. Sí tenían este compromiso de vasculitis. Entonces, sí pueden empezar unilateral, pero generalmente en el transcurso de la enfermedad sí se hace bilateral. ¿Has tenido la posibilidad de hacer análisis de antígenos de histocompatibilidad para confirmar o para complementar los estudios de tus pacientes? Pregúntanos. Sobre todo, por ejemplo, ¿cuál? ¿Como de HLA se refiere? Exactamente. Para Behçet, como hemos dicho, no hay ninguna prueba de que me dé de que me vaya
a dar el diagnóstico, ninguna. Se habla de que está asociado a HLA B51, pero en verdad, si me sale positivo, bien, si me sale negativo, no me descarta la enfermedad. Entonces, a veces es hacerle gastar más al paciente, porque no es que esté tan relacionado como el HLA-B27, que es muy diferente cuando yo sospecho de una espondilitis, una espondiloartritis. Ahí sí me sirve, no para confirmarme en sí el diagnóstico, porque si me sale negativo no significa que no sea, pero sí me habla de pronóstico. Si tiene HLA-27 positivo, ahí sí me habla de que es una enfermedad más difícil de tratar y que se me va a complicar más. Pero en el BCED no, que sería el HLA-B51, pero no es exactamente necesario pedirlo. Igualmente nos preguntan, ¿cuánto tiempo sueles indicar el tratamiento? En general, el tratamiento sistémico, como les había comentado, es más de 1 año y medio a 2 años, en general para las enfermedades autoinmunes. Sea, por ejemplo, un Burkitt-Gienard, sea un BCED, sea una granulomatosis asociada a poliangeitis, en general, todas estas enfermedades que están asociadas a enfermedades autoinmunes, el tratamiento es largo, tiene que ser largo. Claro que sí. Preguntan si has visto casos, el doctor Iván Bermúdez pregunta si has visto casos de Birdshot. No, acá no. Donde lo vi fue en México. Vimos un paciente, es que también por la raza no es muy común acá, es más de caucásicos. Entonces, acá en Perú no, ningún Birdshot. Okay. También varios doctores han preguntado acerca de la forma como se establece la relación con el reumatólogo, y yo creo que este es un buen momento para invitar a un participante de esta charla, que es el doctor Madariaga. Él es el reumatólogo que trabaja más en asociación con la doctora Valeria Ascuña. No sé si el doctor Madariaga estará allí, porque él de repente podría darnos un mensaje al respecto, porque parece que a veces es difícil conseguir una buena relación entre reumatólogos o oftalmólogos y reumatólogos. ¿Está usted por allí, doctor Madariaga? Sí, sí estoy por acá. ¿Me escuchan? Sí, doctor, perfectamente. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué nos podría usted comentar? Bueno, quería básicamente, enfocando en la charla de la doctora Ascuña, que la felicito, una buena charla, preparé unas cuantas diapositivas que quería básicamente poder revisar y dejar un punto claro, que me parece que hay que incidir en este punto y de repente puede complementar unas respuestas con respecto a tratamiento, ¿no? La siguiente, doctora. Entonces, aquí vemos en la clasificación de vasculitis, como la doctora bien lo mencionó, la siguiente, vemos que las vasculitis de pequeños vasos son un grupo muy pequeño, ¿no? La siguiente, por favor. Un grupo muy pequeñito, en la cual, como podemos ver aquí en la diapositiva, la presencia de ANCA va a estar asociado básicamente a diferentes enfermedades, pero básicamente el porcentaje es bajo, como pueden ver. Si yo veo en el caso de poliangeitis microscópica, lo voy a encontrar en un 60%. La siguiente, en la granulomatosis asociada a poliangeitis, la voy a encontrar en un 80%. Y en la forma eosinofílica, conocida antes como Chure-Strauss, la voy a encontrar solo en un 40%. La siguiente. Entonces, en resumen, en todas las vasculitis asociadas a ANCA, solamente las voy a encontrar en un 60%. Entonces, es decir, eso pasa muy frecuentemente porque vemos pacientes con compromiso ocular que parecen ser unas vasculitis, pero el hecho de que salga el ANCA negativo se les descarta inmediatamente. Y no, todo lo contrario. Si es que sale positivo, obviamente me va a ayudar en el tema del diagnóstico, pero si sale negativo no me excluye. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí no salió bien, parece por el color, pero básicamente redundando lo que comentaba la doctora Ascuña, ¿no? La enfermedad más frecuente asociada, además de BSET, es la granulomatosis asociada a poliangeitis, en un reporte de 30-50%. Y vi bien ahí en los comentarios, en los mensajes, alguien mencionaba ahí, pero el reumatólogo no trata cuando hay compromiso ocular. Entonces, hay que tomar con pinzas, en verdad, estos porcentajes. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene insuficiencia renal, que está con síndrome nefrótico, al internista no le va a interesar el ojo, ni el que el paciente diga que disminuyó su agudeza visual, va a pensar que es parte de la enfermedad sistémica, me dejo entender. Entonces es muy importante que el médico que evalúa al paciente, que puede ser un reumatólogo, un médico internista, un nefrólogo, haga una interconsulta oftalmología.
Y se van a dar con la sorpresa que muchos pacientes tienen compromiso ocular. Por eso que estos porcentajes de compromiso va a ser en pacientes que tienen ya sea o síntomas muy severos oculares, como una disminución severa de la agudeza visual, o sea su única manifestación. Por eso que es subestimado, por así decirlo. ¿Sí? La siguiente. Entonces, esto algo quería comentar. Cuando enfocamos un paciente con vasculitis sistémica, vemos que hay diferentes formas. Una forma localizada, en la cual el paciente solamente tiene síntomas de sinusitis, de faringitis, de otitis y más no más. Hay otra forma que es sistémica temprana, en la cual hay un compromiso de órgano, pero no hay un daño objetivo. Aquí entra, por ejemplo, la escleritis, que es una manifestación, la manifestación más frecuente ocular de Wegener, por ejemplo, ya que están tocando ese tema. O que tenga púrpura palpable, o que tenga polineuropatía. Y si entramos al tercer tipo, la generalizada, ya es un paciente típico del libro que nos han enseñado en pregrado, que es el síndrome de pulmón-riñón, que es una forma sistémica. Entonces, dos cosas que acotar acá. Número uno, yo no voy a esperar que el paciente tiene manifestaciones generalizadas para poder plantear un diagnóstico de vasculitis sistémica, ¿de acuerdo? El diagnóstico tiene que ser temprano. Le hago una analogía, es como que yo espere que un paciente tenga la mano deforme para decir que tenga artritis reumatoide. No es la idea eso. La siguiente. Entonces, ese 80% se ha pasado, doctora, varios diapositivas. No, es que la retrocedí, pero no sé, ¿ahí? No, la anterior. Entonces, ese 80% de ANCA positivo en Wegener solamente es en la forma sistémica, ¿de acuerdo? Cuando vemos en la forma temprana, en la número 2, vamos a ver que el porcentaje de ANCA positivo es aún menor, menos del 50%. Entonces, si tenemos un paciente con una escleritis o una vasculitis retiniana, que probablemente de etiología sea el Wegener, el ANCA va a estar inclusive en menos del 50% de pacientes. Y eso lo hemos visto en nuestra corte de pacientes, de que la mayoría de pacientes con escleritis sin antecedente de artritis, acordémonos que el 90% de etiología de escleritis o es artritis reumatoide o es Wegener. 10% queda para una pequeña miscelánea y la forma idiopática, que cada vez es menos frecuente la idiopática. Entonces, hemos visto en un grupo de pacientes que tenían escleritis, eran ANCA negativos, nosotros lo teníamos claro que era una vasculitis sistémica, y en el tiempo la ANCA se puede positivizar o el paciente cuando suspende el tratamiento, lamentablemente, comienza a hacer un compromiso sistémico confirmando la enfermedad. La siguiente. Entonces, como ustedes, también nosotros nos guiamos por algunos lineamientos y básicamente vi varias preguntas que habían con respecto al tratamiento, ¿no? Lo que sí hay que ver es de que el ANCA, si bien es cierto me ayuda al diagnóstico, lamentablemente no es muy sensible, como les he podido demostrar. La presencia de ANCA sí nos habla de severidad, ¿de acuerdo? Nos habla de severidad. Es decir, si un paciente tiene ANCA positivo, es un paciente que va a ser una enfermedad mucho más severa. Eso tratando de responder a las preguntas que le decían a la doctora, ¿por cuánto tiempo trato? Si es una vasculitis asociada a ANCA y es ANCA negativo, probablemente el paciente, porque estas vasculitis se curan, ojo, se curan con un buen tratamiento, probablemente el tratamiento debe recibirlo por 3 años. Pero si es un paciente que es ANCA positivo, el tratamiento debe ser por lo menos 5 años. ¿Por qué? Si se ha demostrado que en un periodo menor yo suspendo el tratamiento, los pacientes se vuelven a reactivar, el 50% se vuelven a reactivar en el tiempo. Entonces, si yo lo quiero curar al paciente o mantener una remisión sostenida, debo usar estos esquemas de 3 o 5 años, ¿no? Cuando hablamos de qué inmunosupresor voy a utilizar, vi también que en las preguntas había ahí, definitivamente va a depender de la etiología. Por eso es muy importante al inicio definir cuál es la etiología del paciente. Porque cada etiología tiene un tratamiento estudiado, tiene estudios controlados en los cuales me va a ayudar a definir cuál es un tratamiento. Por así entenderlo, no existe un tratamiento estándar o definitivo para vasculitis retinial. No existe como tal cosa. El tratamiento es dependiendo de la etiología. ¿De acuerdo? Ahora sí. Entonces, en ese escenario, va a depender de la etiología. Por ejemplo, si tienen un paciente con enfermedad de Behçet y si solamente es compromiso ocular, probablemente el tratamiento de elección inicial, dependiendo del compromiso, puede ser metotrexate a dosis subcutáneas. Si tenemos un Behçet con una forma severa de enfermedad ocular, podemos utilizar la ciclofosfamida.
Y si el paciente es refractario a esto, podemos utilizar un anti-TNF, principalmente infliximab o adalimumab. Si tengo un paciente de una vasculitis asociada a ANCA, por un problema de una vasculitis retinial, probablemente el tratamiento de elección puede ser o ciclofosfamida o rituximab. Ambos son igual de efectivos. La única diferencia es el precio del tratamiento. Y como mantenimiento, sí, también vi en los comentarios, como mantenimiento utilizamos la azatioprina y el metrotexate. Generalmente son medicamentos que más lo utilizamos como mantenimiento, más no como inducción, como comentó la doctora, ¿no? En ese escenario. Ese era un comentario que quería hacer. No sé si alguna pregunta tendrán de repente con respecto a lo que he mencionado. La verdad, doctor Madariaga, yo creo que necesitamos más que una pregunta, hacer una charla con usted. Y le agradecemos su participación porque ha sido muy orientador. Y creo que es manifiesta la necesidad de que habiendo tantas enfermedades, tanta incidencia de enfermedad sistémica asociada a problemas oculares de tipo inflamatorio, pues la relación con el reumatólogo es indispensable. No quisiera, agradezco mucho su participación, doctor Madariaga, que vayamos a terminar sin antes invitar al doctor Uchiyama, quien tiene mucha más experiencia que nosotros en BERSHOT. Se estuvo hablando de aquello y también de sarcoidosis. Él trabaja en Estados Unidos y por supuesto tiene más cercanía con personas caucásicas de origen nórdico que podrían tener más BERSHOT, por ejemplo. Eduardo, ¿podrías por favor ilustrarnos? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, doctora Ascuña y doctor Madariaga, por su presentación. De verdad, muchas gracias. Un par de puntitos nomás acerca de lo que estaban comentando, y siempre puntos relativamente simples tal vez para los residentes o los oftalmólogos generales. Cuando yo hablo de uveitis o de vasculitis con los residentes o los fellows, siempre uno de los puntos que yo hago es que el primer paso siempre es tratar, como usted bien dijo, de descartar una etiología infecciosa. Eso como paso número 1. Y una vez de eso, yo siempre mando un examen de laboratorio para tratar de descartar otro tipo de enfermedades sistémicas, pero antes que eso, como usted bien dijo, la anamnesis es muy importante, porque especialmente cuando hablamos de vasculitis retinianas, en la gran mayoría de casos, la anamnesis nos vaya a demostrar que algún problema de fondo existe, y eso me ayuda a saber que a pesar que estoy mandando los exámenes de laboratorio para descartar tal vez una patología infecciosa o una patología sistémica, es muy probable que si mi anamnesis fue completamente negativa, es probable que mis resultados también sean negativos. Y la razón por la que eso yo lo veo que es importante es porque lo que veo en mi práctica muchas veces es que vienen pacientes referidos que han sido vistos por otros retinólogos, por otros doctores, que tal vez no sean especialistas en uveitis, y lo que hacen es gastan $1 millón en tratar de sacar exámenes de laboratorio, exámenes de qué sé yo, tomografía, resonancias, todo lo que pueden pedir, tratando de encontrar una explicación del por qué el paciente tiene esta inflamación, y se olvidan de lo más importante, que es, en este caso, el tratar la inflamación. O sea, mi punto era simplemente que no nos distraigamos tanto en buscar la causa sistémica. Por supuesto, si hay una causa sistémica tenemos que encontrarla, pero eso no debe ser la razón por la que retrasemos el tratamiento sistémico. Y como bien dijo usted, el tratamiento sistémico de primer paso tiene que ser esteroides a una dosis relativamente alta, y en muchos casos el paso a terapia inmunosupresora para no tener que usar esteroides por tanto tiempo. En cuestión de lo que hablaban de BERSHOT, de la perdigonada, esos son casos que sí vemos. Yo manejo actualmente como unos probablemente 25 pacientes con BERSHOT en mi práctica, y lo interesante de estos pacientes es que, y algunos pacientes no son blancos, son latinos, latinos mezcladitos, como vemos muchos en Perú, y estos pacientes mayormente se presentan con, no tienen muchos signos de inflamación, tienen unas cuantas células en cámara anterior, unas cuantas células en el vitrio, muchas veces no tienen ninguna vitreous haze, opacidades en el vitrio, a veces tienen edema macular cistoide, a veces no lo tienen, pero perciben, a pesar que tengan una visión muy buena, a veces tienen visión de 20/20, 20/25, describen que tienen sensaciones como de luces, como que algo les falta en la periferia, como que ven flotadores. A veces la explicación que nos dan los pacientes no van acorde con el examen físico, y si uno
no presta mucha atención al fondo de ojo, y a veces es difícil, a veces las lesiones son muy leves, se les puede pasar por alto. Y lo que demuestra el diagnóstico muchas veces es la angiografía de fluoresceína, y más específicamente la angiografía con indiosanina verde. Y el tratamiento es muy importante, encontrar esos pacientes, porque a pesar que la visión de estos pacientes sea muy buena, sabemos que a la larga, si es que estos pacientes no son tratados agresivamente, van a perder visión por una disfunción retinal global. Y el tratamiento en estos pacientes con Birdshot, como en muchos otros casos de retinitis vascular, vasculitis retiniana, es con terapia inmunosupresora, y por lo menos en mi práctica son por lo menos un par de años también. Muchas gracias. A ti, Eduardo, las gracias por ilustrarnos, porque realmente no vemos casos de Birdshot como tú sí lo haces. Gracias. Doctora Valerie Acuña, nos ha dado usted una clase magistral, nos ha orientado y nos ha ubicado frente al tremendo árbol diagnóstico y terapéutico, y además hemos contado con la colaboración del doctor Madariaga. No quisiera despedirnos sin antes decirle a la doctora Acuña si es que algo se ha quedado en el tintero, algo que nos quiso decir y que no lo pudo hacer. Adelante, por favor. En verdad, por ahí de lo que estaba leyendo de las preguntas, más o menos, bueno, se me fue, de que preguntaban justamente, bueno, lo que dijo el doctor Madariaga, ¿no? Que los inmunosupresores son dependiendo de la enfermedad que veamos, entonces no es como receta de cocina que a todos les voy a dar metrotexate, a todos les voy a dar azatioprina, ¿no? Depende mucho de la enfermedad y qué tan complicada, en qué grado está, porque si ya está más complicada no puedo empezar con los básicos, tengo que empezar un poco más fuertes. En cuanto al uso de esteroides sistémicos, me parece que me preguntaban cada cuánto tiempo se bajan o cuánto tiempo están. En estas enfermedades asociadas a enfermedades reumatológicas, se baja generalmente de 10 miligramos en 10 miligramos entre 3 y 4 semanas, generalmente cada mes. Ahí es cuando se va bajando. ¿Por qué? Porque justamente los inmunosupresores no me hacen efecto al día siguiente de que el paciente lo toma, me hacen efecto entre 4 y 6 semanas de que yo le estoy dando. Entonces, todo ese tiempo, esas primeras semanas de que yo doy el tratamiento, el que me está haciendo efecto es el corticoide. Entonces no se baja rápido, porque ahí es justamente cuando puede reactivarse la enfermedad. Y una pregunta adicional que decía, ¿en qué momento cambio yo a terapia biológica? Se ha visto que incluso si es que hay la posibilidad, algunas vasculitis, uveitis posteriores, podría empezarse de inicio, tratamiento con adalimumab, por ejemplo, puede ser de primera línea, pero generalmente en Latinoamérica es un poco difícil también que lo aprueben los seguros, entonces suele usar sí cuando hay alguna recaída o que es cuando ya el tratamiento inmunosupresor que he estado dando ya no me funciona, ¿no? Entonces ahí es cuando ya se hace este cambio a terapia biológica. Muchísimas gracias, Valerie. Y bueno, lo último que quisiera decirles a todo el auditorio virtual es que el día martes 21 continuamos con vasculitis retinales. El doctor Enzo Castiglioni desde Santiago de Chile nos va a ilustrar acerca de ILS y otras vasculitis retinales genuinas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los presentes. Renzo, si le das por allí, te invito a que cierres esta grata reunión. Gracias, Ramiro. Más bien, gracias a todos los colegas que están en el auditorio virtual y que han tenido la gentileza de acompañarnos. Y como siempre, Ramiro, tu excelente conducción y gracias por apoyarnos en el tema de UVIA. Los esperamos el día de mañana y también para la plática del doctor Enzo Castiglioni. Muchas gracias. Bye a todos. Felicitaciones. Gracias. Nos limita. Sistémico, chucha, no será.